Un placer de nuevo estar acá en el Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven. Un saludo desde la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica. Hoy nos complace anunciar nuestra quinta sesión y sesión de cierre. Ya hoy llegaríamos al final de este seminario que nos ha traído temas muy interesantes. El día de hoy vamos a iniciar o vamos a tratar más bien el tema análisis político contemporáneo sobre Centroamérica. Tenemos dos personas invitadas. Hoy nos va a acompañar Alberto Mora del programa Estado de la Región y también la compañera Janet Aguilar. Ella es académica e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Vamos a arrancar con el compañero Alberto Mora Román. Él es máster en políticas de desarrollo de la Universidad de Bremen, Alemania. Además, permítame un momento. Además es licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado investigaciones sobre temas como rendición de cuentas social, responsabilidad social empresarial, servicios de apoyo a la producción, rendición de cuentas social, educación técnica profesional, entre otros temas relacionados con el desarrollo humano sostenible de Costa Rica y Centroamérica. Ingresó al programa Estado de la Nación en 1996. Desde el 2006 es coordinador de investigación del informe Estado de la Región. Entonces, sin más, agradecerle a Román, agradecerle a Janet y a las personas participantes por acompañarnos el día de hoy. Recordarle a cada persona expositora que tenemos 25 minutos para su exposición y le daría el espacio a Román, así que adelante, Alberto. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Les agradeceré que me confirmen si están viendo la pantalla. Permítanme un momento, por favor. Se está viendo, Alberto, pero ahí, ahora sí, pantalla completa. Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias al programa de Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia por invitarme a participar en este 15º Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven. Me han solicitado referirme en estos 25 minutos a la situación político-institucional de Centroamérica durante los últimos años. Antes de ello, quisiera mencionar para quienes no conocen qué es el Estado de la Región, que desde 1996 hemos venido dando seguimiento al desarrollo humano sostenible, a la situación económica, social, ambiental, política y al proceso de integración regional de Centroamérica en el marco de lo que hoy constituye un programa permanente interuniversitario de investigación auspiciado por el Consejo Nacional de Rectores, las 5 universidades estatales de Costa Rica. Cumplimos este año 26 años de estar trabajando en Centroamérica. Y a través de este tiempo hemos mirado la región con una perspectiva distinta a la sumatoria de los países. Vemos a Centroamérica como un espacio regional que interrelaciona sociedades y estados a partir de un norte que es el concepto de desarrollo humano sostenible, esa perspectiva para medir la situación y el progreso de los países que va más allá del crecimiento económico y que pone particular atención a la forma en que las sociedades están mejorando las condiciones de vida y de bienestar para las personas. Y hemos venido dando seguimiento al proceso de integración regional visto como una herramienta para realizar acciones conjuntas entre sociedades y estados a favor del desarrollo humano sostenible y el bienestar de la gente, no tanto como una formalidad institucional. Como mencioné, el informe
es mucho más amplio de lo que yo en este momento les voy a presentar. Como ven ustedes en pantalla, incluye 14 capítulos que en su conjunto dan una mirada amplia sobre asuntos de interés para los países y para la región. Espero que esta presentación sea provocadora y les motive a consultar los textos completos del informe, los cerca de 50 estudios que sirvieron para su elaboración en nuestro sitio web. Me han solicitado referirme a la situación política institucional de la región. Y en esta materia, lo primero que habría que señalar es que en Centroamérica existen condiciones estructurales, o sea, condiciones de largo plazo que han configurado un círculo vicioso y perverso. Por un lado, entre élites históricamente fuertes que concentran el poder económico y político y que tienen y han ejercido a lo largo de los años su capacidad de veto, acuerdos y políticas públicas redistributivas a favor del desarrollo humano sostenible. Partidos políticos poco institucionalizados, en muchos casos volátiles, que se configuran al calor de una campaña electoral y que tienen débiles o nulas estructuras capaces de generar, incapaces más bien de generar el arraigo necesario para servir o cumplir una función básica que debe tener un partido político, y es servir de catalizador de las necesidades y expectativas de la población hacia el sistema político institucional. El tercer componente de este círculo vicioso tiene que ver con estados débiles, con limitada presencia y control del territorio, pero también con pocas capacidades para invertir y brindar servicios básicos a la población. Esto resulta evidente en los altos niveles de inseguridad, pero también en las bajas coberturas y calidad de los servicios de educación y salud que tenemos en la mayor parte de los países. Y es una debilidad que también es clara en lo relacionado con la institucionalidad a cargo de la administración de justicia en nuestros países. Y finalmente, el cuarto eslabón de este círculo vicioso tiene que ver con sociedades en las que predomina una noción limitada y relativamente básica de democracia que restringe la participación política a la emisión del voto y a cierto activismo en organizaciones de la sociedad civil o a nivel de las comunidades a nivel local. Estos factores han resultado en procesos inconclusos o truncados de transición hacia la democracia que han impedido su consolidación. Después de 30 años del cese de las guerras y los conflictos armados, no podemos hablar de que nuestros países están en un proceso de transición demográfica. Esa transición una transición hacia la democracia, perdón. Esa transición ya terminó y lo que estamos presenciando son resultados subóptimos y retrocesos, por supuesto, y regresiones recientes, a lo que me referiré más adelante. Lo claro es que la democracia como sistema político que debe propiciar el bien común y el desarrollo humano sostenible ha generado resultados tangibles, ciertamente en estos 30 años, pero esos resultados son insuficientes, lo que perpetúa la existencia de sociedades excluyentes en nuestros países. A 30 años del cese de la guerra, amplios sectores de población no han visto mejoras significativas en sus condiciones de vida y bienestar, y están con justificada razón descontentos y apáticos en relación con la política, la democracia y la institucionalidad. Estos grupos, además, han evidenciado su disposición de apoyar liderazgos emergentes, aunque ello pudiera implicar
dinámicas autoritarias o populistas que erosionan las bases mismas de la democracia. ¿Cuál es el contexto de este panorama político que he intentado dibujar? De acuerdo con los resultados del sexto informe del Estado de la región, Centroamérica y República Dominicana llega al bicentenario de su independencia y a la conmemoración de los 30 años de fundación del Sistema de la Integración Centroamericana en una situación de extraordinaria complejidad, sumida en la peor crisis de las últimas 3 décadas. Esta situación se debe, por un lado, a la convergencia de rezagos históricos y tendencias desfavorables en materia de desarrollo humano sostenible y democracia, y por otro, a los graves efectos de la pandemia. De esta valoración me concentraré, como indiqué, en los hallazgos relacionados con la situación político-institucional de la región. Si bien el informe señala que es posible identificar algunos avances, algunos progresos durante los últimos años, no se modificaron las condiciones estructurales que históricamente han limitado las oportunidades de bienestar para amplios sectores de nuestra población y se agudizó claramente el deterioro político institucional. Durante los últimos años fueron claros los retrocesos en materia de democracia, en materia política, especialmente en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Vean ustedes, de acuerdo con el índice de democracia de Economist que ven ustedes en pantalla, en el año 2020 hubo un deterioro progresivo en la región, con excepción de Costa Rica y Panamá. Dicho retroceso llevó a la reclasificación de los sistemas políticos. El Salvador pasó de la categoría democracia imperfecta a régimen híbrido, calificación que también comparte Honduras y Guatemala. ¿Y qué es un régimen híbrido? Bueno, es un sistema político que mezcla la presencia de prácticas democráticas, especialmente las formales en ciertos ámbitos del sistema político, especialmente en lo que tiene que ver con la configuración del Estado y la realización periódica de elecciones, con arraigadas y generalizadas prácticas autoritarias en el gobierno de la sociedad. Ello crea un equilibrio inestable que por lo general incuba mayores deterioros democráticos. De acuerdo con The Economist, Nicaragua es considerada como régimen autoritario y Panamá y República Dominicana como democracias imperfectas. Debo indicar que esta clasificación se mantuvo para el año 2021, el año pasado. Este panorama político institucional no emerge de un momento a otro. Surge de la vulnerabilidad y los rezagos históricos que, como mencioné al inicio, especialmente por la presencia de estados débiles y pequeños, y por otro lado, a estados de derecho poco desarrollados. Vean ustedes, de acuerdo con el índice de poder infraestructural de variedades de la democracia, una iniciativa de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, la mayor parte de los países de Centroamérica tienen rezagos históricos similares a los de otros países en América Latina, como Chile, México y Brasil, y están muy distantes de otros más avanzados del mundo en esta materia, como Uruguay, el Reino Unido y Francia. ¿Qué es el poder infraestructural de un Estado? Se refiere a su capacidad, tanto en la presencia en el territorio como en la capacidad para financiar servicios básicos como la salud, la educación, la universalización de los programas sociales. Vean ustedes, el gasto por habitante, salud, educación, justicia y fuerzas armadas de nuestros países. Ello nos ayuda a dimensionar no solo las capacidades de nuestros estados para brindar servicios básicos, sino también las prioridades de inversión pública para esos estados. En primer lugar,
Vean que en todos los países, excepto en Costa Rica y Panamá, que no tienen ejércitos, los recursos dedicados al financiamiento de las Fuerzas Armadas son mayores a los destinados al financiamiento de los sistemas de administración de justicia. La situación más extrema es en República Dominicana y Honduras, países en los que el gasto por habitante en el ejército es más de 4 veces mayor al que se dedica a justicia. En segundo lugar, quisiera llamar la atención sobre las notables brechas en el financiamiento de la educación y la salud, especialmente entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana y los demás países de la región. En Guatemala, Honduras y Nicaragua se invierte en promedio menos de $150 al año por habitante en salud, en educación, y menos de $70 al año en salud. Estos niveles son claramente insuficientes para asegurar los niveles de cobertura y calidad que necesitamos para alcanzar los niveles mínimos de habilitación ciudadana que requieren nuestros países. O sea, las condiciones mínimas de bienestar para que las personas tengan capacidad de ejercer sus libertades y derechos. La región también tiene rezagos, como mencioné, en la construcción de estados democráticos de derecho. Al igual que en el caso del poder infraestructural, como pueden ver en este gráfico, el desarrollo de los sistemas de administración de justicia en nuestros países evidencia un rezago y un deterioro en relación con otros países de América Latina y el mundo. De acuerdo con los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial que ven en este momento en la pantalla, el ámbito de Estado de Derecho es el peor evaluado en Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este bajo desempeño también se presenta en materia de control de la corrupción, ámbito en el que la región ha tenido problemas crónicos, tal como lo evidencian los recurrentes escándalos en los países que hemos visto durante los últimos años. Ahora, la capacidad de los sistemas judiciales para ofrecer justicia pronta, cumplida, igual para todos, se ve limitada por el deterioro de su independencia, claramente durante los últimos años, pero también por el bajo financiamiento de los poderes judiciales. Como pueden ver en este gráfico, solo Costa Rica supera el umbral de $40 por habitante al año en materia de gasto judicial. Esto hace que este eslabón, el de la Administración de Justicia, sea el más débil del proceso de construcción de institucionalidad democrática que inauguramos con el cese de la guerra y los conflictos armados en la región. Durante los últimos años, los rezagos históricos descritos, unidos a la crónica debilidad y falta de rasgo e institucionalización de los partidos políticos, se ha agudizado e incluso hemos visto retrocesos en materia electoral, ámbito en el que las democracias de la región habían alcanzado sus mayores logros desde el inicio del proceso de democratización. Vean ustedes, de acuerdo con el índice de elecciones limpias de esta misma fuente que cité de variedades de la democracia, es claro el retroceso en Honduras y Nicaragua y en menor medida en República Dominicana. Los informes de las misiones de observación electoral de la OEA desde el año 2015 han venido señalando múltiples debilidades e irregularidades en la gestión electoral. Los principales señalamientos tienen que ver con debilidades en el control del financiamiento político, la falta de transparencia e imparcialidad de los procesos, el debilitamiento de la independencia de los tribunales o los consejos supremos electorales, la falta de capacitación a los integrantes de las mesas de votación, lo que propicia errores en el conteo de los votos, las actas, y también, por supuesto, una debilidad muy importante que ha sido señalada reiteradamente tiene que ver
con la desactualización o falta de depuración de los padrones electorales. Además, como pueden ver ustedes en esta lámina, la participación electoral en las primeras rondas presidenciales ha venido disminuyendo en nuestros países en relación con los niveles que teníamos a mediados de los 80 y alcanza hoy niveles intermedios en toda la región, excepto en Panamá, donde se ubica en un nivel alto. Las excepciones son Guatemala y Honduras, en donde el porcentaje de población que acude a votar ha crecido durante los últimos años, como pueden ver ustedes en el gráfico. Otra de las tendencias favorables en materia institucional sobre las que quisiera llamar la atención es el debilitamiento de la independencia entre los poderes del Estado, especialmente por la inadecuada intromisión del Ejecutivo en el Judicial. Incluso tal como lo señala el sexto informe del Estado de la región y fue alertado por múltiples organismos internacionales y locales, la coyuntura de la pandemia fue aprovechada por algunos gobiernos para restringir libertades y derechos a la población y agudizar esa inadecuada intromisión. Es preocupante que el debilitamiento de la independencia entre los poderes del Estado coincida con actitudes ciudadanas que toleran o se manifiestan a favor de la intromisión del Poder Ejecutivo en otros poderes del Estado. Vean ustedes, de acuerdo con los resultados del test de identidades, que fue una herramienta diseñada para recolectar información para este sexto informe del Estado de la región y que fue respondida por cerca de 35,000 personas en todos los países, en la mayor parte de los países, más de la mitad de la población que respondió el instrumento se manifiesta anuente a que el presidente de la República pueda destituir a jueces. Y de acuerdo con el Barómetro de las Américas, como pueden ver en este gráfico, el porcentaje de población que se manifiesta a favor de que el presidente de la República cierre y gobierne sin asamblea legislativa en momentos difíciles ha venido incrementándose desde el año 2010. Llama la atención los elevados niveles de población que tienen esta posición en El Salvador y en menor medida en Guatemala y Nicaragua. Bueno, en este contexto continúa el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, tendencia sobre la que ha llamado en reiteradas ocasiones la atención este informe del Estado de la región. Ello es riesgoso porque en la mayor parte de nuestros países no existen las condiciones para garantizar la subordinación del poder militar al poder civil, es decir, a la Constitución, las leyes, la tutela y protección de los derechos humanos. Vean ustedes, el gasto militar por habitante aumentó en todos los países en el periodo 2010-2019 y en Belice, El Salvador, Honduras y República Dominicana superó el umbral de $40 por habitante. Umbral de financiamiento que en materia de administración de justicia, como mencioné hace un momento, solo supera Costa Rica. La última tendencia desfavorable sobre la que quisiera llamar la atención es que el esfuerzo por democratizar los sistemas políticos no produjo más demócratas en la región. Disminuyó más bien la proporción o el tamaño de los grupos de población que más apoyan la democracia. Vean ustedes, durante el presente siglo, en todos los países se dio un incremento en la proporción de personas más escépticas con la democracia, los llamados ambivalentes, parte superior de este gráfico. La excepción fue Honduras, donde, si ven ustedes, este grupo tendió a disminuir. Ello coincidió con una preocupante reducción de los grupos más afines a dicha manera de convivencia política, en particular de los denominados demócratas liberales, la parte inferior del gráfico, especialmente en Belice y Costa Rica, donde esa disminución fue mayor. Esta erosión
en los niveles de apoyo a la democracia o el incremento de la proporción de personas escépticas tiene relación con la insuficiencia de resultados del sistema político en términos de desarrollo humano sostenible y bienestar. Y es que un sistema político, una democracia, debe generar resultados, debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. En Centroamérica y República Dominicana existen altos niveles de pobreza, sobre todo en los países más grandes y más poblados. Los efectos de la pandemia en el mercado laboral y los ingresos de los hogares provocaron una agudización de esta problemática. Además, uno de los ámbitos en los que la región ha alcanzado logros importantes es en materia de crecimiento económico, la inserción en los mercados internacionales, la atracción de flujos crecientes de turismo, de inversión externa directa, durante las últimas décadas han contribuido no solo a la modernización productiva, sino también a generar dinamismo económico. No obstante, la posibilidad de traducir este desempeño económico en mayores oportunidades y bienestar se ha visto limitada por la alta concentración de los ingresos en nuestros países. Vean ustedes, en todos los países de la región, el 20% de la población de mayores ingresos, la barra naranja, concentra entre el 47 y 55% del ingreso total. En contraste, el 20% de la población de más bajos ingresos apenas percibe entre el 3 y 6% de ese ingreso total. Además, las bajas y regresivas cargas tributarias unidas a la insuficiente inversión pública no han contribuido a reducir estas brechas. En síntesis, el claro retroceso que hemos visto durante los últimos años en materia de democracia, de la situación política e institucional de la región, tiene que ver, por un lado, con los rezagos históricos, especialmente, como mencioné, en la capacidad y la debilidad, más bien, de los estados y el poco desarrollo de los sistemas de administración de justicia. Pero por otro, con las tendencias desfavorables y los retrocesos en materia electoral, la erosión de la independencia de poderes, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el menor apoyo a la democracia y el descontento y apatía ciudadana, pero también a la postergación de grupos de población para quienes la paz y la democracia no han implicado mayores oportunidades ni mejoras en sus condiciones de vida y bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por la exposición. Por Recording in datos. progress. Yo creo que nos da un panorama amplio de cómo está la región en el tema. Sin más, vamos a pasar a la exposición de Janet y después de la exposición de ella tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Entonces seguiríamos con la exposición de Janet Aguilar. Ella es psicóloga con una maestría en psicología comunitaria, doctoranda en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Desde 1997 ha sido investigadora en temas de violencia, reforma política y seguridad pública. Entre 2006 y 2018 fue directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en San Salvador, desde donde dirigió una amplia agenda de investigaciones sociales. Actualmente es investigadora independiente para organismos nacionales e internacionales. Es autora de diversos artículos y publicaciones sobre temas de violencia, seguridad ciudadana, desaparición de personas, opinión pública, pandillas, reforma policial, entre otras. Entonces, sin más, darle el pase a Janet. Nada más, Argentina, ¿le sirve el micrófono? No, nada. Una prueba técnica. Hello. Sí, listo. Entonces, adelante, la expositora, escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en este seminario. Mis agradecimientos al Centro de Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la UNED por esta invitación y propiciar este diálogo, digamos, académico tan pertinente hoy día sobre la situación política centroamericana.
Quisiera en primer lugar hacer una aproximación general al panorama político centroamericano desde una perspectiva de los problemas de democratización que ha enfrentado la región en las últimas décadas y que explique en buena medida la situación actual. Creo que ya Alberto dibujó bastante bien el panorama actual de la región, con base a evidencia, datos, indicadores, y de alguna manera, digamos, mi análisis va en esa dirección. En tal sentido, creo que nos vamos a complementar bien. En este contexto, digamos, de intentar hacer una aproximación al panorama político desde una perspectiva de los problemas de democratización, una pregunta obligada que me parece que debemos hacernos cuando analizamos la situación política de la región desde una perspectiva histórica es si Centroamérica se encuentra ante un proceso de erosión democrática o de ruptura del régimen democrático o ante quiebres institucionales resultantes de esas democracias fallidas. Es decir, que si en realidad no será que hemos estado ante en realidad fallidos procesos de transformación democrática que no llegaron en realidad a consolidarse. En junio de 2009, todos recordaremos el golpe de Estado en Honduras, nos hacía caer en la cuenta que las amenazas tradicionales a la democracia en la región no se habían desvanecido. Esta idea de que esta etapa ya había sido superada, pues se desmonta. Y que el riesgo de retroceso a los avances que se habían intentado forjar a partir de los 90 con el proceso de transición a la democracia estaban cada vez más vigentes. También ese triste evento, ese evento de Honduras, nos recordó tristemente el tutelaje militar bajo el cual funcionan algunas de nuestras maltrechas democracias. Paralelamente, digamos, a este contexto del golpe, Nicaragua ya se encontraba sumida en una profunda crisis política y de derechos humanos que todos sabemos que inició en 2007 y que se ha venido profundizando pues, en los últimos 15 años, sobre todo producto de la instauración de una dictadura, en este caso, pues bajo el modo de una dinastía familiar, ¿no? Que ha retenido al poder a través de fraude y de represión política, como hemos podido ver en los últimos años. Por su parte, Guatemala pues ha vivido en una eterna crisis política casi desde la firma de los acuerdos de paz, que se ha agudizado, me parece a mí, en la última década y media, sobre todo detonada por los escándalos de corrupción y por la persecución política que han emprendido los distintos gobiernos, sobre todo quizás los últimos 3 gobiernos, hacia aquellos que han intentado luchar contra la impunidad, la corrupción y el narcotráfico. Hechos recientes como la expulsión de la CICIG, la persecución de fiscales y jueces anticorrupción, la persecución sistemática de periodistas y voces críticas, así como la violación sistemática de derechos humanos, son algunas de las últimas manifestaciones de esta crisis en Guatemala. Todas estas, desde mi perspectiva, son tensiones, bueno, productos de las dificultades de neutralizar la influencia de sus élites, de unas élites, digamos, que han tenido capturado el Estado, que han tenido capturado los poderes legislativo, político, judicial, a lo largo de décadas. En el caso de El Salvador, bueno, que habíamos mantenido fama de haber logrado madurez política, sobre todo en el contexto de la alternancia en el control del Ejecutivo, un país también que se encontraba en una relativa estabilidad política, se encuentra sumida hoy en día en la peor crisis política y de derechos humanos de su historia reciente. Esta crisis, bueno, es producto, al menos en lo inmediato, de la deriva autoritaria de un líder y de su plan familiar que está dispuesto a desmantelar el Estado y a cambiar todas las reglas del juego democrático para avanzar en su proyecto económico y de concentración de poder. Esto pues nos ha llevado en cuestión de 3 años y de manera muy acelerada al establecimiento de un gobierno autocrático de tipo autoritario en el que todas las decisiones del Estado hoy día están concentradas en una sola persona.
no solo las decisiones del Ejecutivo como tal, sino del Estado salvadoreño a partir de la captura de los distintos órganos de Estado y básicamente de la adhesión y del avasallamiento, ¿no?, que ha sufrido principalmente el órgano judicial en el último año. En el caso de Costa Rica, pues si bien es catalogada como democracia consolidada, posiblemente no estará exenta, ¿no?, de todas estas olas de populismo autoritario que afectan hoy día a la región. Hay que decir que, digamos, pese a su consolidada democracia, creo que existe preocupación en la región y a nivel internacional sobre los riesgos, ¿no?, de que se vaya a configurar en la nueva administración un liderazgo personalista de tipo autoritario. Bajo este contexto, digamos, este panorama que he dibujado rápidamente, hoy día existe consenso, como ya nos lo señala Alberto, a nivel académico, a nivel de análisis, sobre todo de los intelectuales en la región, de que la región centroamericana vive hoy día su peor crisis política. Su peor crisis política desde el fin de los conflictos internos que nos afectó en la década de los 70 y de los 80. A excepción de Costa Rica, que aún por sus problemas sigue siendo considerada una democracia estable, hay que decir que el resto de países de la región se encuentran hoy día sumidos en una fuerte crisis derivada de su frágil o de su fallido proceso de democratización. Algunos prefiguran en este contexto el fin de un ciclo político que se inició con Esquipulas II, con Esquipulas I y II en los 80. Y bueno, de acuerdo al último informe del estado de la región, Centroamérica, dicen ellos, dice Alberto y su equipo, enfrenta hoy día una compleja situación de pronóstico reservado. Se trata entonces de democracias malas, como lo llamaba Edelberto Torres Rivas, o democracias débiles, democracias forzadas, democracias de baja intensidad, democracias imperfectas, son otras de las categorías que se están utilizando hoy día para describir a estas democracias centroamericanas que han sido predominantemente procedimentales, democracias formales y electorales que se instauraron en la región, pero que resultaron insuficientes, ¿no?, para garantizar el ejercicio pleno de derechos de la población, la inclusión social, la igualdad, la satisfacción de las demandas ciudadanas. De tal manera que, bueno, en estas 3 décadas, la democracia como noción, más allá de los procesos electorales, me parece a mí que se ha vaciado de contenido para la gente. Es decir, no ha logrado, digamos, adquirir un verdadero significado, en tanto no ha sido capaz de resolver los problemas fundamentales de la gente, ni de garantizar la instauración de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Como señala Kevin Casas, al comparar nuestra región con algunos países europeos, dice él, en las democracias del Atlántico Norte tuvieron Estado de Derecho antes de tener democracia, mientras que en Centroamérica, aunque llegó la democracia, aún estamos lejos de alcanzar ese Estado de Derecho. Es decir, que hay un problema en la secuencia que ha transcurrido este proceso democrático en nuestros países. En tal sentido, en un análisis similar, Edelberto Torres Rivas señala que uno de los problemas de la democracia en Centroamérica, me refiero a esta democracia electoral, es que llegó antes de los acuerdos de paz. Y señala él que una de las principales falencias es que esta democratización no fue una transición como ha ocurrido en otras regiones o en otros países, sino fue el resultado de pactos acordados, pactos impuestos entre facciones de la élite militar, empresarial y política, guiadas, dice él, por iniciativas de la embajada. Es decir que, y bueno, cuando se refiere a la embajada, al menos en los países del Triángulo Norte, asumimos siempre que es la embajada de Estados Unidos.
Es decir que, digamos, no fueron democracias que surgieron desde abajo, desde el reclamo de la gente, de consensos colectivos, sino fue una decisión, digamos, de cúpulas reaccionarias que se encontraban en crisis y que necesitaban seguir sobreviviendo. Esas mismas cúpulas que, si analizamos cada uno, sobre todo en los 4 países, se han alternado en el control del poder durante la transición, es decir, durante estos 30 años, y pues que han hecho un uso patrimonial del Estado. Adicionalmente, no avanzamos en una democracia de ciudadanía, ¿verdad? Cuando examinamos un poco el tema de la cultura política de la gente, vemos que persiste una amplia masa de ciudadanos poco participativos, una ciudadanía desorganizada, desconectada, desinteresada en la esfera de lo político, que además desconoce sus derechos, que desconoce las obligaciones del Estado, que a veces tienen muy poca capacidad de agencia, digamos, para hacer valer esos derechos. Es decir, que no se produjo, digamos, con la llegada de la democracia y con principalmente las democracias electorales, una ampliación de la ciudadanía. Entonces, para Edelberto Torres, esta clase de ciudadanía, más bien una ciudadanía apática, pasiva, dependiente, fomenta, dice él, un poder clientelista, un poder patrimonial y personalista, con tendencias al populismo, al abuso de los derechos humanos y a todos los males propios del atraso. Y es que, bueno, efectivamente, como ya también nos ha señalado Alberto con los datos del último informe, con la llegada de la democracia no se redujo pues la pobreza y la desigualdad en la región. Centroamérica sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, en este momento la segunda más desigual, y hasta hace pocos años era considerada internacionalmente la subregión más violenta del planeta, especialmente cuando hablábamos de los países del norte de Centroamérica. Entonces, hablamos de una región que, aunque ha experimentado mejoras en sus índices de crecimiento económico, ha aumentado al mismo tiempo sus desigualdades y también la concentración de ingresos y también la concentración de poder. En la práctica, en muchos de nuestros países, pues el poder real sigue concentrado en pocas manos, en unas élites clientelares que han capturado el Estado y que lo usan para defender sus propios intereses corporativos, que obviamente impiden el desarrollo de políticas y de mecanismos de redistribución de la riqueza. En El Salvador, por ejemplo, el 10% más rico posee el 66% de toda la riqueza nacional. Mientras que en Guatemala, según Oxfam, el 1% de las personas más ricas tienen los mismos ingresos que la mitad de la población del país. Entonces estamos hablando realmente de una desigualdad brutal, abismal, que genera inequidades a distinto nivel, ¿no? Es decir, que genera además desigualdades multidimensionales, como señala también Oxfam. Esta falta de equidad, entonces, en el ingreso, junto a estados débiles que tienen, digamos, serias falencias para proveer sistemas de protección a toda la población, para aumentar su inversión social, etcétera, se expresa además en las desigualdades sociales, las desigualdades políticas, las desigualdades étnicas, por supuesto las desigualdades de género, que no solo han persistido, sino que parecen haberse acentuado en los últimos años en la región, sobre todo como parte también de los efectos contingenciales de la pandemia de COVID-19. Una persona pobre, por ejemplo, guatemalteca, tiene 38 veces menos probabilidades de acceder a la universidad. Es, digamos, un dato brutal que de alguna manera muestra, digamos, estas brechas en el acceso al sistema educativo. En El Salvador, más de la mitad de sus habitantes viven hacinados, o sea, 3 o 4 personas compartiendo la misma habitación, y 4 de cada 10 de sus hogares son viviendas con piso de tierra, techo de lámina u otro material de desecho.
y no cuentan con servicio interno de agua por cañería. En el caso de Costa Rica, pues como sabemos, aunque se mantiene en un alto nivel en los índices de desarrollo humano, ha sufrido en los últimos años un aumento de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad. En Honduras, pues el país latinoamericano catalogado como el más desigual de Latinoamérica, los niños más pobres solo acceden a 4 años promedio de educación, mientras que los más ricos tienen en promedio 10 años de educación. Entonces, digamos, frente a estas grandes brechas, nos preguntamos entonces cómo sobreviven estas democracias en medio de tantas inequidades. A esta concentración de la riqueza y del aumento de la desigualdad, pues obviamente contribuyó de forma decisiva en la región la adopción de modelos económicos neoliberales que privilegiaron los intereses del mercado por encima del bien común. Paralelo pues también al crecimiento de estas desigualdades multidimensionales, la violencia criminal en estos últimos años anidó principalmente en los países de la región norte de Centroamérica, que como ustedes saben muy bien, nos hemos visto afectados por el influjo de estas complejas y depredadoras redes de delincuencia organizada, como las pandillas, el crimen organizado, que ejercen hoy día un estricto control de buena parte de los territorios y que además tienen pactos, ¿verdad? O alianzas con el sector político. Entonces, en muchos de nuestros países, el Estado también ha ido perdiendo soberanía y está siendo sustituido o ha sido sustituido en muchos casos, o al menos en grandes segmentos de la población, por poderes criminales, quienes se erigen en los territorios como autoridades paralelas. En este contexto, pues, hay que decir que la presencia del crimen organizado en la región ha representado una amenaza a la democracia, un lastre para el tejido social y obviamente ha significado elevados costos, millonarios costos económicos y obviamente elevados costos humanos, ¿no? En términos de victimización. En la región norte de Centroamérica principalmente, pues la violencia criminal, como ustedes saben, se ha convertido en un importante factor de expulsión de la población, principalmente de la población joven, quienes huyen en busca de protección internacional. Si bien es cierto que no es una crisis nueva, sino de larga data, pues las cifras de detenciones en los años recientes muestran la agudización realmente de esta crisis migratoria. Datos, por ejemplo, del Servicio de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos indican que solo en 2021 más de 1,5 millones de inmigrantes centroamericanos fueron detenidos intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Este es un parámetro realmente de cómo este drama humano ha venido agudizándose en los últimos años y obviamente también un signo de estas democracias fallidas. Adicionalmente, en los últimos años, pues la mayoría de países de la región, como sabemos, han experimentado un declive en indicadores relativos al ejercicio de libertades civiles y políticas, como la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación política y la independencia de poderes, como también ya lo señalaba muy bien Alberto. En los últimos años, pues la mayoría de estos países han experimentado un severo retroceso en materia de independencia judicial y en algunos casos, como el caso salvadoreño, han sufrido el avasallamiento del órgano judicial al servicio del órgano ejecutivo, ¿no? Como lo pudimos ver sobre todo después del 1 de mayo, con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa luego de las elecciones de 2021 en El Salvador. Ello pues está facilitando, favoreciendo un escenario en donde los ciudadanos estamos cada vez más desprotegidos
en el ejercicio de nuestros derechos y de garantía, ¿no? En la medida en que se trata de un órgano judicial capturado al servicio de determinados intereses políticos o corporativos y no un órgano judicial que va a ser garante, en este caso, de la justicia y del ejercicio de estos derechos. Estamos entonces asistiendo a un escenario en donde la justicia se está instrumentalizando al servicio de intereses políticos, ya sea para garantizar impunidad a estos mismos sectores o a sectores vinculados al poder político, por ejemplo, ante la escandalosa corrupción que hemos evidenciado muchos de estos países en los últimos años, o es utilizada para perseguir a opositores políticos o críticos del gobierno, como estamos viendo ahora pues, en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, ¿no? Estamos entonces frente a lo que muchos llaman una justicia a la carta, ¿no? Una justicia que responde a los intereses de estos grupos, de estos sectores clientelales en el poder, y obviamente esto representa una grave amenaza hacia la democracia y hacia los derechos de los ciudadanos. Ahora, todo esto está pasando, ya para ir finalizando, pues en un contexto en el que, como sabemos, se ha erosionado de forma significativa el apoyo ciudadano a la democracia como régimen político, ¿no? En los últimos años, los indicadores relativos a apoyo a la democracia, satisfacción con la democracia, indicadores que miden la legitimidad del régimen político, como lo han mostrado de forma consistente distintas mediciones, como las encuestas del Barómetro de las Américas, el APO, o el Latinobarómetro, en la última década indican, ¿no?, que aparejado a este delicado contexto hay una erosión, digamos, de la legitimidad del régimen político, pero también del respaldo que la gente otorga a la democracia, al sistema político, a los actores institucionales. Y bueno, ya para ir finalizando, frente a este delicado escenario, la pregunta entonces es cuáles son las alternativas, ¿no? La inquietud que nos hacemos es si efectivamente la región centroamericana frente a este delicado escenario va a poder encontrar salida a esta crisis, va a poder buscar alternativas, va a poder de alguna manera revertir este proceso de regresión, ¿no?, como ocurrió ya en los 80. Y en ese contexto también las preguntas que nos debemos hacer es qué papel pueden jugar estos nuevos actores en la construcción de nuevos consensos, de nuevas agendas, en la, digamos, reedificación de nuevas democracias en nuestros países. ¿Qué papel van a jugar los jóvenes? ¿Qué papel van a jugar las mujeres? ¿Qué papel van a jugar los movimientos sociales, la diáspora y los nuevos partidos políticos, ¿no?, que han emergido en este proceso cada vez mayor, pues, de fragmentación partidaria? Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Janet, y adelante, Argentina. Muchísimas gracias, Michael, y muchísimas gracias también, Alberto, Janet, por habernos permitido acercarnos a una región no solamente a partir de los datos y de la información que nos han facilitado, sino también porque nos han provocado muchísimas reflexiones. Alberto nos hablaba de rezagos históricos con estados débiles, con un bajo poder y capacidad infraestructural que implica también para las sociedades la pregunta de cuáles son las prioridades de los estados y cuál la distribución de los recursos. Nos hablaba también Alberto de tendencias desfavorables y preocupantes en cuanto al sistema político, al debilitamiento de la independencia de poderes, al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que consumen en buena parte de la región una gran cantidad de recursos que deberían estar destinados a otro tipo de inversión, a un menor apoyo a la democracia que ha provocado también que la erosión del apoyo esté vinculado con el deterioro en las respuestas que el sistema político genera y que no se traducen en un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y esto, además de la restricción de libertades individuales,
del debilitamiento que Alberto nos hablaba de esa institucionalidad, Janet viene a completar ese panorama un tanto oscuro, un tanto pesimista, recordándonos que probablemente hemos estado frente a procesos fallidos que no han permitido consolidar la democracia. No hemos entendido que la democracia es un proceso que requiere de todos los esfuerzos de todos los actores y que los riesgos de retroceso, nos dice Janet, están más vigentes que nunca. Hace un repaso por cada uno de los países centroamericanos, señalándonos algunos de esos riesgos, además ya cristalizados en acciones concretas, y nos dice también en algo que coincide con Alberto, la democracia se ha vaciado de contenido por cuanto ha sido incapaz de dar respuesta a las necesidades de la gente. Y frente a este panorama que nos plantean muy bien Alberto y Janet, las preguntas es cómo avanzamos, cómo hacemos de nuestras sociedades sistemas políticos más fuertes, cómo hacemos para que las democracias sobrevivan frente a este panorama, cómo revertir los procesos. Y la pregunta de Janet con la que quedamos resonando, ¿verdad? ¿Qué papel pueden jugar los nuevos actores, como las personas jóvenes, como los movimientos sociales, para poder resignificar no solamente el contenido de la democracia, sino también cuáles son las oportunidades que tenemos de construir sociedades mejores? Así que muchísimas gracias a ambos por haber puesto en perspectiva las condiciones que tenemos en Centroamérica, y abro entonces en este momento el espacio para sus preguntas y sus comentarios. Adelante. Onis, adelante, por favor. Hola, muchas gracias por las exposiciones. Tal vez mi pregunta es, tengo varias, pero bueno, la que voy a hacer es con respecto al financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo eso ha contribuido a que la democracia, o a que más bien la participación y la elección de las personas que nos representan, de los tomadores de decisiones, se concentren en pocas manos? De eso que hablaba una de las expositoras, que se concentra el poder en pocas manos. Porque, por ejemplo, en Limón, yo soy del cantón de Matina, y estas elecciones pasadas, vos ves que el financiamiento que se le da a los partidos es crucial para su presencia, además de que hay partidos que históricamente tienen estructuras políticas muy bien montadas a lo largo de todas las provincias costeras, que eso ya les garantiza tener tomadores de decisiones electos. Pero para los nuevos partidos que no tienen acceso a financiamiento, es muy difícil no solo armar estructuras, sino tener los recursos para que las personas se movilicen a los centros de votación, además de que haya apatía política y todo el contexto que podemos tratar de describir de cómo ha avanzado la política en el país. Y lo político y cómo la gente se vincula. El financiamiento es crucial porque, por ejemplo, te digo, para sacar a una persona de 4 millas de Matina, tal vez, o de Golí, que salga al centro de votación de Matina, si está registrado ahí, son 4,000, 5,000 colones por lo menos, que a veces un partido no lo tiene, a veces son 20 personas. Entonces, un partido nuevo no te va a sacar no te va a movilizar a ese tipo de gente. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué propuestas hay ahorita en el país para hacer digamos, esta democratización del financiamiento para los partidos políticos, y que no se concentre, porque desde ahí empieza la concentración del poder, que no se concentre el acceso a financiamiento solo para partidos que ya tienen trayectoria histórica en el país? Alberto, Janet. ¿Respondemos uno a uno o vamos recogiendo algunas preguntas y después?
tal vez responder esta mientras toman aire para poder responder, para poder preguntar. Así que por favor, Alberto, tal vez. Gracias. Ciertamente, como usted menciona, Onis, el financiamiento de los partidos y el financiamiento de las campañas electorales, que bueno, lamentablemente en este momento prácticamente son lo mismo, no deberían de serlo, es un factor crucial que incide mucho en la posibilidad de, primero, que los partidos tengan posibilidad de acceder al poder, ya sea el poder ejecutivo o a través del poder legislativo, a puestos en la Asamblea Legislativa, pero además después implican pues ciertos niveles de compromiso o pudieran llegar a limitar la independencia de los representantes de esos partidos políticos en el ejercicio de los cargos públicos. Este es un asunto que todavía, al menos en Costa Rica, es necesario mejorar muchísimo. En los demás países también lo es, pero aún en Costa Rica, que en muchos casos se clasifica como un sistema político institucional más consolidado, más desarrollado, hay retos importantes en esta materia, ¿verdad? Vinculados con limitar la intromisión de, digamos, intereses particulares en el financiamiento de las campañas. Y por supuesto, también asociados al financiamiento mismo de los partidos políticos en época no electoral. Y yo quisiera referirme a la importancia de esto para mejorar la salud de las democracias. Y es que en Costa Rica, en el resto de la región también, los partidos políticos, instituciones clave para un sistema democrático, muchas veces desaparecen o reducen sus actividades en época no electoral a lo que hagan o dejan de hacer los diputados representados en la Asamblea Legislativa. Y esto definitivamente no puede ser, ¿verdad? Los partidos políticos están llamados a ser esa caja de resonancia que está atenta a la realidad del país y que genera a lo interno de sus órganos espacios de análisis y de discusión para la formulación de propuestas y para también expresar públicamente su posición en relación con los problemas y los asuntos de interés público. Y esto realmente no lo estamos viendo. Lo cual a su vez contribuye a que pues el nivel de discusión y debate en las campañas electorales sea muy superficial y de alguna manera volátil, ¿verdad? Porque no existe, digamos, capacidad de esas organizaciones políticas para de un pronto a otro de asumir una serie de funciones en relación con la generación de propuestas, de planes de gobierno, en fin, una serie de cosas que en las que no ha trabajado en los años previos a la elección, cuando no tienen insumos ni antecedentes de discusión y de análisis, incluso con participación de sus afiliados previamente a ese momento. Lo dejaría acá para que también Janet pueda aportar. Sí, gracias, Onis. Yo creo que en la misma línea que señala Alberto, yo creo que es fundamental el tema de la regulación, pero sobre todo para fines de transparencia, porque es una dimensión importante, esencial de la equidad, digamos, en la competencia electoral.
Cuando, digamos, los mecanismos de financiación de los partidos políticos no están apropiadamente regulados, genera inequidad, genera ventaja de unos partidos sobre otros. Pero adicionalmente, vinculado a lo anterior, ¿cómo garantizamos realmente que ese funcionario, digamos, que va a ser elegido por la población, responda una vez llegado a ese puesto a los intereses de estas mayorías y no a intereses corporativos, sectoriales, de un grupo de personas que han financiado su campaña? Entonces, este ha sido un tema crucial y que sin duda todavía tiene muchos desafíos en la región. Hoy día, por ejemplo, en El Salvador ya se comenzó a introducir al menos la inquietud en el debate del papel que pueden jugar el uso de criptoactivos en la financiación de los partidos políticos. Sobre todo, digamos, a través de estos mecanismos en donde no se sabe su origen, ¿no? Y que no están regulados en nuestra ley electoral. Asociado a esto, pues también cuando no hay una apropiada regulación, el riesgo, como ha pasado en muchos países de la región, que la criminalidad organizada termine poniendo, digamos, administradores en el Estado, ¿no? A través de la financiación de campañas políticas. Muchas gracias, Alberto. Janet, ¿alguna otra pregunta o comentario que se derive de toda la información y todos los datos que hemos recibido esta tarde? Quizá yo podría nada más hacer ahí una pregunta muy rápida. A mí me gustaría conocer la opinión de las personas expositores en relación a qué tienen que hacer estos autores que mencionaba Janet, ¿verdad? Las personas jóvenes, pero las instituciones que sostienen la democracia, ante estas situaciones, por ejemplo, que han generado apatía, ¿verdad? En el sistema democrático. Vemos, por ejemplo, cómo en El Salvador el índice de homicidios diarios baja a niveles nunca antes vistos, pero en detrimento de las instituciones que son la base de la democracia, ¿verdad? Y finalmente, esto es lo que quieren escuchar las personas, es lo que me afecta a mí directamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer a partir de estos actores sociales para evitar esa apatía ante la democracia y evitar esas opiniones favorables para sistemas autoritarios, que es lo que hemos estado viendo también en la región? Entonces, por ahí me gustaría ver si pueden conversar sobre el tema. Gracias. Disculpen que metiera la cuchara, pero está interesante. Gracias, Michael. Janet. Bueno, yo creo que los desafíos son muchos, sin duda. Es fundamental, digamos, que todos estos sectores y en general la ciudadanía recupere, digamos, esta dimensión del sujeto político, es decir, en primera instancia que nos involucremos mucho más, digamos, como actores políticos en la fiscalización de la cosa pública, en la organización, digamos, de movimientos también que ejerzan una presión sobre los actores políticos para que cumplan su papel. Y en esa línea, yo creo que sin duda, ¿no?, la organización es fundamental. Estamos en un momento en donde en la región también se ha erosionado profundamente esta capacidad de movilización, de organización social. Y en esa línea, por ejemplo, fue admirable y realmente yo me quedé, digamos, examinando esta expresión, digamos, de movilización masiva que se generó la semana pasada en San José, a partir de este riesgo, de esta amenaza de reducir el presupuesto a la educación, ¿no? Lastimosamente, digamos, en muchos de nuestros países hoy día esta capacidad de movilización que los costarricenses y las costarricenses mostraron, no la tenemos, digamos, hoy día, ¿no? Porque, bueno, hay muchísimo miedo, pero también hay una sociedad desestructurada, desorganizada, desarticulada, que impide, digamos, que busquemos estos consensos. Entonces, en esa línea, la importancia de organizarnos en plataformas, en redes comunitarias, en redes locales,
para, digamos, poder también exigir a nuestros gobernantes el avance en este tipo de agendas. Es fundamental también que recuperemos esta dimensión del ciudadano o la ciudadana como fiscalizador del ente público, ¿no? Que monitoree el desempeño de lo político y que exija una rendición de cuentas. Sé que no es una tarea fácil, se trata de procesos a veces de mediano plazo, pero creo que, digamos, a nivel micro hay experiencias interesantes que pueden ser útiles realmente para, digamos, recuperar esta dimensión más colectiva. Y en esa línea, yo, en el caso salvadoreño, por ejemplo, creo que en este momento, pese a toda la desarticulación, uno de los sectores que mayor potencial muestra en términos de capacidad organizativa y de capacidad también de cuestionamiento, nivel de organización, son las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas. De hecho, detrás de las movilizaciones más grandes que han habido, sobre todo las primeras, las que iniciaron estos procesos, estas actividades de protesta, fueron organizaciones feministas. Entonces creo que tenemos por ahí, digamos, muchas lecciones que aprender en términos de cómo capitalizar ese potencial organizativo, esa capacidad de articulación que han tenido las mujeres, los jóvenes también, hay que señalar, aunque obviamente también, como ya se ha documentado en Centroamérica, los jóvenes, o al menos un importante segmento de los jóvenes, también muestran una elevada apatía, digamos, hacia la democracia, hacia el sistema político, hacia el asunto de lo público. Entonces, creo que en esa línea van algunas de las ideas que podrían, digamos, activar ese sujeto colectivo, ese sujeto histórico que creo que hoy día en la región se ha desdibujado. Gracias, Quisiera Janet. complementar. Sí, adelante. Mucho en la línea de algo que mencionó Janet. Creo que debemos de prestarle particular atención al tema de la cultura política, ¿verdad? Y a ver de qué manera podemos avanzar como jóvenes, como colectivos, en las comunidades, en las distintas organizaciones, hacia nociones de mayor calado, nociones más amplias de democracia, ¿verdad? Más allá de la emisión de un voto cada cierta cantidad de años. Y esto pasa por apropiarse de lo público, por reconocer en lo público nuestro interés y nuestro bienestar individual. No es algo sencillo, pero creo que es que si no logramos visualizar que lo que hace o deja de hacer el Estado y sus instituciones está alejándose las posibilidades de que yo pueda estar en mejores condiciones de vida, de tener acceso a oportunidades, pues definitivamente el nivel de involucramiento de las personas en los movimientos sociales, en las acciones colectivas, las protestas y por supuesto de manera un poco más orgánica y estable en los partidos políticos va a continuar siendo baja y muy limitada, ¿verdad? Porque no existe esa conciencia y ese vínculo entre lo que yo como persona puedo aportar en términos de ideas, de expresión de preocupaciones, de aspiraciones y expectativas, y lo que eso pueda significar en términos de la agenda pública y las prioridades de un partido político o del Estado y sus políticas públicas. Entonces yo creo que es importante prestarle atención a eso. Y eso se teje mucho alrededor de incluso nuevas dinámicas y nuevos canales que hoy por hoy están cobrando vigencia e importancia
como espacios de interacción y de análisis y discusión entre las personas jóvenes, por ejemplo, que tienen que ver con las redes sociales, tienen que ver con canales de YouTube, tienen que ver con TikTok y otros espacios donde las personas jóvenes interactúan, plantean sus necesidades y expectativas y pueden propiciar este tipo de análisis y de reflexiones. Gracias, Alberto. Janet, tenemos una mano levantada de Melissa y un comentario en el chat. Entonces, después de escuchar a Melissa y de leerles el comentario para que puedan responder o referirse a ambas intervenciones. Adelante, Melissa. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer mención como un poco de todo, como un resumen de esto que están hablando, que es muy importante, de cómo podemos como jóvenes involucrarnos o vivir en un entorno más democrático, ¿verdad? Y tener más agencia política. Yo y mi grupo de amigos llevamos mucho tiempo pensando en eso, porque todos nos cansamos de la militancia política. Yo personalmente, yo fui totalmente apolítica mientras estuve en mis primeros años de universidad. Luego, no le creo mucho a los partidos políticos, pero hay formas. Los jóvenes nos podemos organizar, no solo en colectivos artísticos, no solo en colectivos ambientales, sino también nos podemos organizar como cooperativas, como asociaciones de desarrollo, como distintas empresas de la economía social que al final van a tener fondos económicos que son los que mueven los hilos de la democracia para poder tener participación significativa en espacios significativos. Si nosotros nos quedamos meramente con una militancia, banderas por aquí y por allá, pero no estoy creando espacios democráticos, no estoy asegurándome mi bienestar económico ni el bienestar económico de los que me rodean, esa militancia es totalmente vacía. Hay que buscar otras formas que sean como más reales, como que generen más presencia en la vida real de nuestras comunidades. Y una de esas formas son las cooperativas, esa organización colectiva en pro de una función social, de vender un servicio, de generar trabajo, pero al mismo tiempo de generar un espacio democrático que le enseña a las personas sobre participación política, sobre toma de decisiones, sobre definir su rumbo, poder tener agencias sobre su propia vida, sobre su comunidad, y así ir enlazando esas cooperativas en federaciones o en diferentes redes con otras asociaciones para tener más poder económico y político para poder tomar decisiones que sí cambien nuestra vida. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Melissa. Sumado a este comentario de Melissa, Wilson Gaitán nos dice en el chat, considerando el desarrollo de la región, parece que las personas jóvenes no quieren involucrarse o no se considera que no se tienen, o se considera que no se tienen las condiciones, conocen algunas experiencias y además nos indica, don Alberto mencionó algunos factores que buscan mejorar el desarrollo humano y sostenible en la región. Sobre ello pareciera que se sigue buscando el crecimiento por encima del desarrollo humano y algunas prácticas económicas lo demuestran. ¿Considera que los esfuerzos que se están dando regionalmente sí están logrando mejorar en cuanto al progreso? Tal vez para referirme a eso último, sí, definitivamente, pues nuestros países han logrado avanzar en materia económica. Hay retos importantes en los países del norte de la región. Todavía es necesario avanzar mucho más en la modernización productiva, en la transformación de las economías hacia actividades de mayor valor agregado, de mayor productividad.
pero ciertamente ha habido avances en las últimas décadas. Ahora, el problema, y lo mencioné en la presentación, que tenemos es que ciertamente el crecimiento económico no está llegando a amplios sectores de la población, quienes históricamente han estado postergados en condiciones de pobreza, de exclusión social. Y eso porque no les han llegado ni los servicios básicos del Estado, de salud, de educación, de ninguna naturaleza, y tampoco las oportunidades de mejorar sus ingresos, de inserción en el mercado laboral de manera mejor remunerada y más productiva. Entonces, aquí es donde realmente tenemos enormes problemas, ¿verdad? ¿Y cómo resolver esos problemas? Bueno, definitivamente a través de la modificación, hay que decirlo, de la estructura de las cargas tributarias y del nivel de impuestos que pagamos en los países, ¿verdad? Sobre todo porque hay sectores que no están pagando impuestos o que incluso han sido ganadores netos de la modernización productiva, de la inserción en la economía internacional y que están exonerados o están contribuyendo muy poco mediante el pago de impuestos, ¿verdad? Y eso impide pues nivelar la cancha y financiar incluso de mejor manera a los estados y sus políticas públicas, ¿verdad? Pero por otro lado, es necesario también avanzar en materia de diseñar estrategias de desarrollo productivo pensadas, por supuesto, en la inserción de nuestros países en la economía internacional, pero también pensados en función de dinamizar y modernizar la producción para el mercado interno, ¿verdad? Que es la que usualmente genera mayores encadenamientos productivos y mayor empleo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay otra área donde es necesario intervenir y finalmente buscar mecanismos para articular estas dinámicas a nivel económico y a nivel productivo con la formación de los recursos humanos y con la educación, ¿verdad? Porque son como dos caras de una misma moneda. Difícilmente podemos modernizar las economías si no tenemos recursos humanos calificados y con las competencias necesarias para poder insertarse y viabilizar esas propuestas productivas. Pero por otro lado, no podemos apostar a la formación de recursos humanos sin tener claridad sobre cuál va a ser el perfil de la demanda y las necesidades de los mercados laborales presentes y a futuro en función de esas transformaciones productivas que pudieran estarse estimulando o que pudiera ser necesario realizar. Entonces hay un conjunto de elementos a los cuales hay que prestarles atención definitivamente. Adelante, Janet. Gracias. Yo en relación al tema de los jóvenes, creo que estamos menospreciando, digamos, su capacidad de agencia y también su capacidad de producir transformaciones sociales en la región. De acuerdo, digamos, a datos recientes, la población joven representa más del 50%, digamos, del total de la población en nuestros países. Es decir, si eso, por ejemplo, lo trasladamos al padrón electoral, ¿no? A la capacidad también de elegir gobernantes, hay un enorme potencial, ¿no? Y cómo, digamos, también a partir de mecanismos de organización, de articulación, podrían en algún momento los jóvenes en los países proponer plataformas, ¿no? A los distintos gobiernos para exigir, digamos, prioridades que respondan también a sus demandas y a sus necesidades. Entonces, en esa línea creo que hay un enorme potencial ahí que no está siendo aprovechado.
Y en relación, digamos, a experiencias exitosas, creo que en los últimos años la organización de jóvenes, sobre todo estudiantes de secundaria, universitarios en Chile, es un buen ejemplo, me parece, de todo lo que pudieron, digamos, alcanzar, precisamente cuando, ante la amenaza de privatización de la educación, se movilizaron y organizaron ampliamente. Y fue precisamente ese inicio, digamos, de una serie de protestas y manifestaciones el que ha llevado a Chile hoy día, digamos, a un proceso también, me parece, de transformación más amplio que ha terminado también en la generación de una propuesta de una nueva constituyente. Obviamente hay que analizar este caso, pero me parece que debería ser un caso de estudio que puede también ofrecer muchas posibilidades a la región. De igual manera, no olvidemos que fueron los estudiantes y las estudiantes nicaragüenses las que en abril de 2017 pues salieron a las calles, ¿no? Para, digamos, protestar por las medidas dictatoriales del régimen de Daniel Ortega. Entonces, realmente ese germen de mayor, digamos, insatisfacción, al menos se hizo más evidente en el caso de los jóvenes. Obviamente eso animó a otros sectores posteriormente a salir a las calles y a exigir. Lastimosamente, pues no se logró canalizar, digamos, a través de un proceso de diálogo, de negociación, dadas las condiciones actuales de Nicaragua, pero creo que es un buen ejemplo que no se ha recuperado, no se ha resignificado, digamos, apropiadamente. Muchísimas gracias a ambos, Alberto, Janet, por esas valiosas reflexiones que han compartido con nosotros y con nosotras el día de hoy. Abre la puerta, además, para el trabajo que vamos a hacer luego del receso en el taller para profundizar algunas de las cosas que nos han dicho y también para plantear esas posibilidades de una mayor incidencia y una mayor participación de las personas jóvenes en la construcción de sociedades más pacíficas, más democráticas y sobre todo que respondan a las necesidades de todas las personas. Muchísimas gracias, de verdad. La Universidad Estatal a Distancia y el Centro Agenda Joven particularmente agradece el apoyo y la compañía que hemos recibido el día de hoy. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos mientras cerramos transmisión y luego retornamos para trabajar en el taller, el último taller de este seminario internacional. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias. Suerte con sus actividades. Hasta luego. Gracias por la invitación. Saludos.